Hola amigos, bienvenidos nuevamente, soy Andrea. En el video de hoy vamos a ver la transformación de un sencillo buzón navideño a uno elegante y con clase. Este es el buzón que vamos a renovar hoy, es un buzón viejito que ya tenía yo en mi casa, es el de las cartas de los niños. Entonces vamos a darle una nueva vida, vamos a cambiarle todas estas letras. No le voy a cambiar el color, porque me gusta ya el rojo envejecido que tiene. Entonces si digamos le pongo nuevamente rojo, pues ya va a quedar, va a perder digamos ese toque antiguo que es lo que tanto me gusta del buzón. Entonces el color no lo voy a renovar, no le doy un tono blanco porque la verdad pues para mí la decoración navideña de este año y la que tradicionalmente me gusta es en tonos rojo, plateado y dorado. Entonces vamos a comenzar. Voy a comenzar retirando estas letras que tiene como en glitter. No sé si las alcanzan a ver ahí bien. Entonces voy a retirar estas letras con el cúter. Esto es un proceso un poquito dispendioso, pero va a quedar bastante bien. Miren cómo sale. Esto es como, el glitter es como una especie de pegante, digámoslo así. Entonces vamos a quitarlas. Ahí van desprendiendo. Miren cómo sale. Vamos a tratar de ahorita en un momentico lijarle lo que de pronto nos haya quedado ahí de glitter. Así nos quedó luego de haber retirado las letras. Como ustedes ven, tienen un efecto envejecido. Lo que voy a hacer ahora es retirar este papel primero que todo, para ahorita mirar a ver cómo vamos a darle nueva vida a este buzón para Navidad. Entonces esto lo que vamos a hacer es con el bisturí tratar de levantarlo. No creo la verdad que sea muy fácil de retirar porque pues está como pegado con colbón, llamamos acá, ustedes en sus países a veces le llaman cola blanca y ustedes saben que es un poco complicado. Entonces aquí con el bisturí y voy a tratar de con la espátula buscar como un puntico donde pueda retirarlo. Si no, pues no hay problema porque le podemos poner encima al otro. La verdad el que más me interesa retirar es el del borde. Entonces voy a cortar para retirar un poco el del borde. Porque aquí, como no sé si alcanzan a ver, pero este pedazo sobre todo porque aquí está montadito fuera del recuadro. Entonces vamos a hacer eso. Ahora lo que vamos a hacer es colocarle esta calcomanía. En el video anterior yo les expliqué cómo las había hecho porque pues acá en Colombia no se consiguen con estos motivos. Entonces vamos a colocar esta calcomanía bien centradita en este espacio. Le corté los laterales, pero no veo la necesidad de cortarle acá arriba porque pues ya van a ver el terminado que esto lleva. Vamos a despegarla. Esto le va a dar una nueva vida, va a ser un nuevo buzón. Además está muy en tendencia en esta temporada. Entonces nos va a quedar muy bonito. Y es bastante económico, no siempre tenemos que comprar cosas nuevas, podemos transformar lo que ya tenemos y aprovechar, además que hay que reciclar para ayudar a cuidar el medio ambiente. Miren qué linda quedó, ya les voy a mostrar de frente cómo se ve y vamos a seguirla decorando. Miren tan bonito. Si ven que no hay necesidad de volver a pintar el buzón porque este toque envejecido va muy acorde con el estilo que estamos haciendo en el buzón. Ahora lo que voy a hacer es utilizar esta cinta. Esta me costó 2.500 pesos en el Dollar City. Es una cinta adhesiva. Es la primera vez que la voy a trabajar, entonces vamos a ver cómo nos va con ella. La voy a estar colocando en tono plateado porque, como les comenté, mis decoraciones para Navidad de este año y pues tradicionalmente son en color plateado.
Sin embargo, voy a dejar un espacio adelante para ahorita cortar con un bisturí para que el corte sea un poco más preciso. Vamos a ver. Así, de esta forma. Vamos a irla colocando. Qué bonita se ve. Y vamos a hacer el corte bien preciso acá al borde con nuestro bisturí. Es supremamente delgadita esta cinta, muy fácil de cortar y también muy fácil de pegar. Se me hizo muy económica porque el diseño es muy bonito y además es bastante elegante. Vamos a cortarle acá un poco más. Miren, así nos está quedando nuestro buzón, un estilo muy bonito, muy elegante y acorde a la temporada. Ahora vamos a mirar qué vamos a hacer en esta parte. Como ustedes pueden ver, ahí quedan los rastros de las letras que hemos quitado. Entonces voy a utilizar esta nieve, que es nieve en aerosol, para cubrir un poco esto y para darle pues ese toque navideño. Espero que ahí alcancen a ver. Lo que vamos a hacer es colocar un poco de nieve de esta forma. No necesitamos volver a pintar el buzón y la coloqué así en forma aleatoria para que no nos quede como tan parejo. Sin embargo, voy a ponerle un poco más acá. Listo. Vamos a dejarla secar y ahorita vamos a retirar un poco para poder hacer nuestro aviso que vamos a colocar en esa parte. Bueno, el resto del buzón también le voy a dar unos toques. Como ustedes pueden ver, tiene nieve ahí de antigua, digámoslo así. Entonces le voy a dar de una vez unos toquecitos para que nos vaya quedando así. Miren cómo se está viendo ahí. Por los laterales lo dejamos de última ya para el terminado. Y vamos a fijarle estas letras. Estas ustedes ya saben que las compro en el Dollar City por 4.000 pesos. Miren, las vamos a utilizar unas poquitas porque pues el espacio no es un espacio muy grande y no quiero que me quede muy cargado. Entonces vamos a escribir la palabra buzón en inglés. Vamos a pegarlas encima donde teníamos las otras letricas. Esto es un proyecto muy sencillo, muy bonito, pero a la vez un proyecto diferente y elegante. Vamos a colocar acá, no sé si ahí están viendo. Bueno, ahí ustedes van a ver las letras al revés. Espérense a ver cómo me puedo acomodar. Así yo creo. Voy a colocarlas acá. Son autoadhesivas, vienen escarchaditas. Vamos a ver, voy a enderezarlo un poquito para mirar a ver si me están quedando rectas. No, miren, me quedó un poquito inclinada, entonces la voy a mover de una vez un poco. Esto no lo alcanzan a ver ustedes ahí, pero pues ya saben qué es lo que voy a colocar en esta parte. Entonces, miren cómo va quedando. Espero ahí se alcance a observar. Y vamos a formar toda la palabra. A ver. Así nos quedó nuestro letrerito. Miren cómo se va viendo de bello el buzón, completamente renovado. Y vamos a colocarle ahora como unos copitos de nieve. Entonces voy a utilizar estos que ya usamos para otras manualidades. Ustedes saben que me costaron 4.000 pesos en el Dollar City. Saben que allá conseguimos demasiadas cosas para hacer manualidades. Como siempre les digo, el límite es la creatividad y la imaginación.
Entonces estos son los copitos de nieve, miren cómo van quedando de lindos. Voy a colocarle solo unos pocos porque ustedes saben que pues no me gustan las cosas tan recargadas. Pienso que muchas veces menos es más. Miren cómo va quedando, pero ahí lo alcancen a ver. Espero les esté gustando mucho la transformación del buzón. Miren cómo va quedando. Miren cómo quedó. Yo creo que así ya quedó muy bonito, muy renovado. Le podemos hacer después un terminado final. No se los voy a mostrar porque lo que le hago es aplicarle una laca, puede ser mate, puede ser semibrillante, para proteger la nieve, para proteger las letras y para proteger pues la pintura del buzón. Espero les haya gustado mucho la transformación. Como pueden ver, quedó envejecido pero al mismo tiempo elegante, no es un buzón opaco y sin vida. Espero les haya gustado mucho el video. Muchas gracias por apoyarme, por suscribirse. Un saludo para todos y bendiciones desde Colombia.